7 de la mañana, 21 minutos. El gobierno nacional presentó ante la Organización de Estados Americanos como comisionado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al abogado mendocino Carlos de Casas, quien fuera defensor, tiempo atrás, de Enrique Blas Gómez Sá, ¿no? Ex represor, ex subjefe de inteligencia de la 8ª Brigada de Infantería de Mendoza. De Casas fue el abogado defensor en una causa por delitos de lesa humanidad contra Gómez Sá, cuya causa se le va a juicio oral por privación abusiva de libertad agravada, por violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por 3 hechos en concurso real contra Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea, por imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de las mismas 3 víctimas y lesiones gravísimas calificadas por haber sido cometidas con alevosía contra Guidone. Está en línea uno de los que fue víctima precisamente de Gómez Sá. Estamos hablando de Roberto Vélez para charlar acerca de este tema y de la postulación del abogado de Casas. Roberto, ¿cómo le va? Lo saludamos en la mañana de LB10. Esteban, Celia, Federico, Vanessa de este lado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Los saludos a todos. Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, coméntenos cómo ha recibido esta noticia, esta postulación de el abogado de Casas para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, me parece un despropósito. La defensa que hizo Carlos de Casas, que es un penalista conocido en la provincia de Mendoza, la hizo al responsable de 3 situaciones que ustedes han explicitado. Pero lo cierto es que Gómez Sá es corresponsable de toda la represión en Mendoza, que posibilitó la ejecución, asesinato y desaparición de 250 personas, la tortura de centenares y la persecución política de miles, incluso en la Universidad de Cuyo y puntualmente en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Facultad de Periodismo, en donde tuvimos varios compañeros desaparecidos y asesinados, de modo que no estamos frente a un hecho menor. Es el defensor de un represor con todas las letras, que por otra parte agrava la situación, porque ha explicitado en una entrevista que le acaban de hacer que él defendió a un militar inocente que se enfrentó con la dictadura. 2 cuestiones que yo destruyo en mi libro que se publicó en el mes de octubre, que se llama Yo acuso al profesor Gómez, en donde está explicado el diseño de toda esta trama siniestra que posibilitó la represión en la provincia de Mendoza. Uh-huh. Sí, incluso en una nota que ha sido publicada este fin de semana acerca de Casas, por más que lo han presentado como un especialista en derechos humanos, él mismo no se reconoce como un especialista en este tema. Bueno, la lucha por los derechos humanos en la Argentina comenzó en la época de la dictadura y continuó en el periodo institucional con altibajos, con impunidad, ley de obediencia de vida, indulto y punto final. Lo que se avanzó durante el último lapso fue posible gracias a esta movilización sistemática de la sociedad y en particular de los organismos de derechos humanos, y yo jamás lo vi a de Casas participando en ningún tipo de reclamo por las atrocidades de la dictadura. Y luego aparece como defensor de un represor que ha gozado de impunidad a consecuencia de sus vinculaciones de todo tipo en la provincia de Mendoza, porque sigue caminando por la calle Espejo y 9 de Julio, y esto es sorprendente. Ahora, lo sorprendente es que se ha designado a un cargo de tanta jerarquía institucional a nivel internacional, una persona que claramente no solamente está comprometido con la dictadura, sino que toda su ideología y su práctica, incluso la académica, reviste características de carácter autoritario que responden exactamente a su pertenencia al grupo de extrema derecha de la Iglesia Católica, que es el Opus Dei, de modo tal que esto de ninguna forma puede aceptarse y hay que reclamar para que el gobierno nacional remueva a una persona que no tiene antecedentes democráticos para ocupar tal función. Hay muchos abogados radicales en todo el país que podrían cubrir con dignidad tal tarea, y hablo de los radicales porque están participando en el gobierno conservador, de modo que es evidentemente una afrenta a la ciudadanía democrática de esta designación. ¿Usted cuál es la razón por la que cree que el gobierno nacional, a través de la Cancillería, se fijan en de Casas para postular o para ocupar ese cargo? Estamos frente a un gobierno de carácter conservador, autoritario, de derecha, en donde conviven cúpulas de los 3 partidos. Bordón es embajador en México, el ex integrante del equipo de los mendocinos.
los demócratas juegan un papel central, Omar de Marchi en Luján, lo que expresa junto a la derecha radical histórica, que es la que colaboró con la dictadura militar. Estamos hablando del sector Causa Nacional, de los que son descendientes de algunos cuantos, de los que están dirigiendo la Unión Cívica Radical, que son descendientes de Causa Nacional, el sector de Balbín, que protegió con posterioridad a la dictadura militar a muchos militares complicados con las represiones, puntualmente en Mendoza y puntualmente en la Universidad de Cuyo. Ahora, hay muchos casos que han sido denunciados en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Uno de ellos es el caso de Milagros Sala. Digo, ¿cuál debería ser el perfil de la persona que ocupe ese lugar? Bueno, el perfil debe ser una persona que esté identificada con los derechos humanos en forma sistemática e histórica en la Argentina. De ninguna manera lo es Carlos de Casa, que puede ser muy buen abogado y mostró su probidad cuando lo defendió a Gómez Sá. Gómez Sá, a los 10 días, 15, que tuvo la defensa en el 2009 de Gómez Sá, de Casa, logró que fuera absuelto. Y luego esto fue decisión removida en segunda instancia y cambió la situación. Es decir, no estamos hablando de la efectividad o idoneidad como profesional, porque Cavallo fue un ministro a todas luces contrario al interés popular y nadie duda que es inteligente. El tema es a quién responde. De Casa no responde a la política y a la historia, a la resistencia del organismo de derechos humanos por la libertad y otros derechos de la población en Argentina. Roberto, ya ustedes hicieron la presentación, ¿cómo sigue este rechazo contra la nominación de Casas? Bueno, esto yo lo conocí el día viernes, inmediatamente actué públicamente, pero seguramente en la semana haremos alguna presentación administrativa en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se objete esta postulación, y ya está hecho el reclamo ante el Gobierno Nacional, y muy puntualmente al presidente de la Unión Cívica Radical, Sanz, que es el que lo ha postulado como referente, porque tienen vinculaciones desde hace mucho tiempo de otro tipo. Automáticamente usted sabe, que Roberto, que cuando se habla de derechos humanos hay también un sector de la sociedad que cree que solamente están ligados a proteger a delincuentes. Digo, generalmente uno escucha, los derechos humanos solamente existen para los delincuentes y no para las víctimas. Digo, todos entendemos que son frases hechas y que la gente repite automáticamente, pero también es cierto que se ha puesto en un lugar muy crítica la visión del derecho humano, ¿no? Y lo que ocurre, bueno, en primer lugar, yo milité siempre en la problemática de derechos humanos, hemos sido fundadores con gente de otros sectores políticos, en su momento, de un ámbito que generó una organización inédita que fue Coordinación por la Vida y la Seguridad de las Personas, que combina derechos humanos con seguridad. Recuerdo a Luis Triviño, Contreras, etcétera, y jamás se me ocurrió defender un delincuente. En mi casa me enseñaron que el que roba tiene que estar en un lugar distinto a los ciudadanos honestos. Y otra cosa es enfrentar situaciones que vive gente que está alojada en penitenciarías para su recuperación social y es objeto de torturas y castigos. Los derechos humanos nada tienen que ver con la delincuencia. Los derechos humanos tienen que ver estrictamente con la actitud de los estados atacando a los ciudadanos que están desprotegidos frente a un estado que tiene todas las armas. Esa es la filosofía de los organismos de derechos humanos en la Argentina, más allá de que no solamente es derechos humanos, el derecho vinculado con la libertad de las personas o la integridad física que debe proteger el Estado, el derecho humano al trabajo, al estudio, pero este es un concepto más extensivo, de tal manera que esta reivindicación o vinculación de derechos humanos con delincuencia es un arma que utiliza los sectores autoritarios para descalificar el trabajo loable de quienes hemos militado y de quienes han militado en organizaciones a nivel nacional, en distintas organizaciones, más allá de las diferencias, en la defensa de la libertad de la gente. Roberto, no faltará, con esta pregunta cerramos agradeciéndole esta charla que ha tenido con nosotros, no faltará quien está escuchando del otro lado diciendo, bueno, pero el rol del abogado precisamente es ese, a él le pagan por defender y no para juzgar a una persona, será la justicia, el juez a cargo del caso en cuestión quien defina, en este caso hablamos por ejemplo de este ex represor, si era culpable o inocente. Frente a esa postura, ¿usted qué diría? Reivindicando el trabajo del abogado, ¿no? Como defensor, en este caso, de un represor.
yo no discuto de ninguna forma el concepto abarcativo del funcionamiento de los abogados, pero los abogados también tienen límites. Yo soy amigo de abogados que no son de izquierda, que son de derecha y tienen dos límites, los represores y los violadores. Esto es un tema que resuelve el abogado en su fuero íntimo. A De Casa no le cuesta mucho ser abogado de Gómez Sapp porque comparte su ideología. Esta es la realidad. Roberto, muchas gracias por este diálogo que ha tenido con LB10. No, muchas gracias a ustedes. Adiós, que pase bien. Hasta luego. Roberto Vélez, una de las 3 personas que fue víctima del represor, ex subjefe de inteligencia de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña, Enrique Blas Gómez Sapp. Este represor fue defendido por el abogado mendocino Carlos de Casas, quien ha sido postulado para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una presentación que han hecho desde el Gobierno Nacional ante la Organización de Estados Americanos. Bueno, ahora se está planteando la posibilidad de rechazar esta postulación por los motivos que acaban de escuchar.